Hay personas que tienen un peso aparentemente normal y en realidad la mitad de lo que pesan es tejido graso. ¿Realmente el hipotiroidismo se cura? Tienes que cumplir los estándares para poder encajar en este grupo. ¿Y el estándar cuál es? Ser delgado. Debemos de romper estos paradigmas y atendernos con los especialistas que justamente tienen una perspectiva humana de la medicina. Se debe de sembrar y permear en toda la sociedad que actualmente se dedica al tema de la salud. En realidad el sobrepeso o la obesidad es una condición crónica, compleja, heterogénea, de causa multifactorial y que no va ligada a una causa primaria. Qué buen capítulo, Sí. Angie, tuvimos el día de hoy, en donde, primero que nada, el doctor es un tipazo, ¿no? Pues eres mi doctor de cabecera, ¿no? Y un me ha ayudado. apasionado del Sí, tema. Creo sí. que algo que yo me llevo definitivamente de esta entrevista es una romper paradigmas. Por favor, no se automediquen. Ahí me echo de cabeza sola, pero también ofrezco una disculpa. Y la perspectiva humana. Creo Ajá. que son estas cosas que se agradecen de las personas de la salud, de las personas que se encargan de brindar este tipo de servicios, que muchas veces ya está como en un tema de sobreexplotación, en tema económico, y muchas veces no nos damos cuenta lo generoso que puede llegar a ser hacerlo desde una perspectiva No, y humana. hablamos el tema en el capítulo en donde él ofrece con Endocrinea su clínica. Él habla de que no solo es un tema, ¿no? Sino al final es toda una serie de patrones que tienen las personas y que no, digamos que no porque le pasó a Angie te va a pasar a ti, sino cada persona debe de tener su tratamiento individual, debe de Sí. tener chequeos, debe de ser preventivos. Habla también del tema psicológico, hablamos también del tema ando muy güey hoy. Nutricional, ¿no? Pero bueno, ¿qué más, Angie? No, pues creo que no te vamos a dar más para que te puedas echar toda la entrevista, que en verdad ha sido súper gratificante. Y si tú estás pasando por algún tema de diabetes o de obesidad, que sepas que existe esperanza y que existen las personas indicadas para poder ayudarte a la corrección, a la prevención y al tratamiento de Ojo, tu enfermedad. y que su clínica, a pesar de que está en Puebla, no Sí. significa que toda la gente que nos ve en toda la República no tenga acceso, sino también es híbrida y también pueden meterse ahí. Pero pues bueno, si gustas. Vámonos con la entrevista del doctor Javier Porquillo Cortés, endocrinólogo y fundador de Endocrinea. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a Mentes Audaces, el podcast, donde dos empresarios, Carlos López Y Ángela Fregona, compartiremos anécdotas profundas, reflexiones. y experiencias como si estuviéramos entre amigos y amigas. Prepárense para sumergirse en conversaciones inspiradoras, auténticas y llenas de sabiduría. Donde cada episodio es una invitación a explorar el mundo de los negocios desde una perspectiva única y original. Acompáñanos en este viaje creciendo juntas y juntos en Mentes Audaces. En verdad que es una joya tener expertos en su materia porque nos rompe todos los mitos, todas las creencias y todas las falsas creencias que nos han inculcado durante tantos años con respecto a la obesidad, a la diabetes, a la endocrinología, que muchas veces creo que está ligado. Y ahorita el doctor Javier nos acaba de romper completamente estos mitos. Y no solo eso, tiene un proyecto en puerta que me está volando la cabeza porque creo que todas las personas que hemos sufrido de obesidad y sufrimos obesidad, a ver, yo me incluyo, tenemos siempre como este estigma de la obesidad es mala. Obviamente sí, o sea, tampoco te estoy diciendo que no, que te quedes ahí, pero sino cómo llevarlo de una manera sana, ¿no, Charlie? Totalmente, Angie. Me estaba riendo porque se ve que soy soltero. Traigo mis calcetines de Navidad. No mames. Y tú así de, por cierto. Por cierto, pero Pues sí. a ver, poniéndonos serios en el tema de todo lo que tiene que ver con la obesidad y al cual agradezco al doc, que es mi doctor, y que públicamente confieso y agradezco porque yo llegué a estar mal y gracias a las indicaciones del doctor y al apoyo del doctor Javier me ayudó a mejorar y ahorita estamos en una etapa muy diferente, ¿no? Bienvenido, Doc. Gracias, Carlos. Oye, la primera pregunta que tengo hablando de inspiración y comienzos, ¿qué fue lo que te inspiró a especializarte en el tema de endocrinología? Perdón. Pues antes que nada, pues gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar en este espacio con ustedes.
Endocrinología, pues es un término muy poco escuchado para muchas personas. Platicábamos hace ratito, antes de empezar el video, que incluso para muchas personas es un término muy desconocido. ¿Qué me inspiró? En realidad, yo me considero una persona que antes de tomar una decisión la analizo. Okay. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad y fui afortunado en poder escoger una especialidad médica, me puse a analizar todas las vertientes que existen en la medicina. Básicamente la medicina se divide en ramas quirúrgicas, o cirujanos, ¿no? Ahí tienes los cirujanos plásticos, cirujanos generales, cirujanos cardiotorácicos, etcétera. Y la parte de las especialidades médicas, ¿no? Y en las especialidades médicas tienes dermatología, endocrinología, cardiología, neurología, etcétera. Entonces yo me puse a ver, primero a contrastar qué es lo que me gustaba, cuáles eran las especialidades con mayor oportunidad y proyección a futuro y en cuáles de estas especialidades yo me iba a sentir contento, feliz, haciendo lo que iba a hacer por muchos años a lo largo de los siguientes años de mi vida. Entonces, te estoy hablando que en ese momento yo tenía 25 años de edad y entonces tuve que tomar decisión en base a qué me gustaba, qué estaba disponible dentro de todas las opciones de especialidades y cuál era de las especialidades que más proyección tenía en cuanto a crecimiento en los próximos años en México. Creo que hay algo que está como muy ligado, y era lo que platicábamos antes de entrar a cuadro, que es endocrinología, hipotiroidismo, no bajas de peso, ¿no? Es un gran estigma. ¿Verdad que sí? Cuéntanos más acerca de eso. ¿No? Es un mito más que una realidad, ¿no? Y yo platicaba hace rato. Y además vivimos en un país en donde la cultura, o sea, realmente la gente no se cuida, ¿no? O sea, es una cultura obesogénica, era lo que me estaba diciendo es una cultura, es un ambiente obesogénico. Aquí, para poner un poquito en contexto, es bien importante siempre los abordajes diagnósticos, es lo que decimos en la medicina, ¿no? Hay que tener orden. Yo creo que lo que me encanta a mí de la medicina y en lo cual yo me identifico personalmente es que tienes que tener orden y procesos. Y tienes que identificar situaciones, factores de riesgo y tienes que trazar un plan. Pero no puedes trazar un plan de acción si no tienes un proceso establecido para llegar a identificar problemáticas, y en este caso le llamamos diagnósticos en tema de medicina. Entonces, la obesidad es un diagnóstico, y este diagnóstico se llega en base a una valoración del paciente, que hoy en día hablamos ya de la composición corporal, más allá del famoso índice de masa corporal de te peso, te mido. Órale. Y tienes un peso normal, tienes peso bajo, tienes sobrepeso, tienes obesidad. No, hoy en día sabemos que hay personas que pueden tener sobrepeso, pero tienen bastante cantidad de masa muscular, y entonces no las puedes categorizar estrictamente como sobrepeso. Okay. Hay personas que tienen un peso aparentemente normal por este famoso índice de masa corporal, y en realidad la mitad de lo que pesan es tejido graso. No les puedes decir que tienen una composición corporal saludable. Y por otra parte, entonces, siempre se ha visto esta parte de la obesidad como, vamos a buscar, la persona que no baja de peso, que sube de peso con mucha facilidad, automáticamente se le empiezan a meter ideas de, vamos a identificar la causa por la cual no bajas de peso. Se lo dicen los médicos, se lo dicen el personal de nutrición, se lo dicen los familiares, se lo dicen los colegas, se lo dicen las redes sociales, en todo momento. Entonces, dentro de todo esto, hipotiroidismo, la causa por la cual no bajas de peso. Y entonces empezamos a crear un efecto de una tendencia de la persona que no baja de peso porque tiene hipotiroidismo seguramente. Y entonces dentro de esto se empiezan a hacer muchos malos diagnósticos, porque también hay que decirlo, personas que tienen sobrepeso o obesidad pueden llegar a tener ciertas variaciones que son normales en los perfiles tiroideos, que les lleven a tener malos diagnósticos, y entonces que la persona piense que no baja de peso porque tiene hipotiroidismo. Y no solamente el tema del hipotiroidismo, ¿no? Cortisol elevado, resistencia a la insulina, uso de anticonceptivos, el embarazo, la menopausia, muchos temas van ligados a que por una causa en específica no puedes bajar de peso, cuando en realidad el sobrepeso o la obesidad es una condición que yo siempre les digo a mis pacientes, es una condición crónica, compleja, heterogénea, de causa multifactorial y que no va ligada a una causa primaria. Es decir, una persona que vive con sobrepeso y con obesidad muchas veces va a vivir con esa condición la mayor parte de su vida. Pero tener sobrepeso o obesidad no es sinónimo de que tienes sobrepeso o obesidad porque no haces ejercicio, porque no cuidas tu alimentación. Tienes sobrepeso o obesidad porque seguramente te la pasas comiendo todo el tiempo. Esos son estigmas.
la persona que tiene sobrepeso o obesidad tiene muchas condiciones detrás que pueden ser condiciones genéticas, es decir, hay genes en nuestra población que nos predisponen a tener sobrepeso o obesidad. Hoy en día se habla de la epigenética también. ¿Qué es la epigenética? La epigenética son las modificaciones genéticas que sufre nuestro ADN a lo largo de nuestra vida, dependiendo de los factores ambientales a los cuales nos vemos expuestos. ¿Sí? Y muchas veces, por ejemplo, desde niño, ¿no? El helado, el refresco, la falta de ejercicio, que hoy en día es más común en nuestra población. Y un sinfín de cosas. También hablamos de temas de modificación de la capacidad de la persona de almacenar tejido adiposo. Pero no solamente nos vamos a la parte genética, metabólica, composición corporal, también nos podemos hablar de un contexto emocional, psicológico. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que tiene sobrepeso o obesidad es bombardeada con un bullying desde etapas tempranas, desde la niñez, en las escuelas, es sometida a crítica, los estigmas sociales, es que eres mujer, es que eres hombre, es que eres mujer y, no puedes, y tienes que tener talla tal, es que eres hombre y tienes que tener músculos y tienes que... Y entonces, ¿qué pasa? Todo esto va haciendo que la persona que vive con sobrepeso o obesidad, lejos de ofrecerle un apoyo y decirle, oye, está bien, no está mal que tengas sobrepeso o obesidad, es una condición con la cual vas a lidiar toda la vida, pero no tiene que llevarte a desarrollar enfermedades. Claro. Porque también eso pasa hoy en día. Al Sí. paciente que tiene sobrepeso o obesidad se le dice, ¿tienes sobrepeso o obesidad? Seguro tienes ya diabetes. Sí. Te va a dar un Sí. infarto, te va a dar hipertensión. No, el paciente que tiene sobrepeso o obesidad puede vivir una vida metabólicamente sana y eso es algo bien importante de lo que no se habla hoy en día. Ok. Claro. Oye, ¿el hipotiroidismo qué es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es? Y también la tiroides, si puedes hablar, porque por ejemplo hay ¿Para qué hipotiroidismo y si no hay otro tema, ¿no? Hipertiroidismo. Hiper, ¿no? Es hipo y hiper. Así es, la tiroides básicamente es una glándula que tenemos en la parte anterior del cuello, todo mundo la tenemos, el hecho de no tenerla simplemente es incompatible con la vida. En este contexto hay dos grandes enfermedades. Tenemos el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Hipotiroidismo, que es básicamente que la tiroides, por alguna situación, pierde la capacidad de producir una adecuada cantidad de hormonas tiroideas. Y entonces, dependiendo de la gravedad del hipotiroidismo, la persona tendrá una menor o mucha menor producción de hormona tiroidea. Y el hipertiroidismo es todo lo contrario. La glándula tiroides produce una excesiva cantidad de hormonas tiroideas. Ambas son enfermedades muy diferentes, que se tratan de una manera tremendamente diferente y que son enfermedades que pueden causar diferentes alteraciones en la persona que las padecen, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, algo bien importante es que la falta severa de hormonas tiroideas puede llevar a un enlentecimiento en la capacidad de respuesta del cuerpo ante situaciones adversas o estresantes para el cuerpo. Es decir, una persona que tiene hipotiroidismo, que no sabe que tiene el diagnóstico y por ende no tiene tratamiento, puede tener una complicación severa ante alguna cirugía de urgencia. Su cuerpo puede no adaptarse ante los factores estresantes de una cirugía, el sangrado, la recuperación postoperatoria. Una persona que tiene una infección respiratoria podría complicarse y evolucionar incluso hasta una neumonía. Entonces, tener niveles normales de hormonas tiroideas es importante para que nuestro cuerpo, en condiciones normales, tenga una buena capacidad de respuesta ante situaciones estresantes para el cuerpo. Pero, por supuesto, si tú tienes hipotiroidismo, estás bien tratado, pero no haces ejercicio, no tienes un cuidado en tu alimentación, ya tienes el diagnóstico de diabetes y no tienes un buen control de tu diabetes, ya tienes el diagnóstico de hipertensión, no controlas tu hipertensión, ya tienes un diagnóstico de que elevas el colesterol y no te tomas tus medicamentos para el colesterol, no haces ejercicio, tienes una dieta rica en harinas, azúcares, carbohidratos, por supuesto que la tiroides va a ser el menor de tus problemas. Okay. Es que creo que justo, mira, o sea, estoy rompiendo muchos paradigmas que tenía con respecto a muchos temas de salud, porque creo que actualmente contra esta cultura obesogénica, al mismo tiempo de los estereotipos ya marcados, pues te llevan a esta onda de no saber ni dónde poner, ¿no? O sea, y que lejos de buscar un estado saludable, que ese es como creo muchas veces que es el mensaje disfrazado en redes sociales, que es que tienes que ser delgado y ser sano, ¿no? O sea, cumplir con un estereotipo realmente no está buscando el que sea saludable. Y justo que esta información, porque actualmente tanta información hay, Claro. que todo mundo se cree experto en el tema, o sea, que todo mundo opina, y cuando te das cuenta, oye, ¿quién te lo dijo? Ah, lo vi en TikTok. Y yo, güey, Sí, no, o sea, no manches. no puedes estar basándote en solamente
en una red social, ¿no? Tiene que haber una investigación detrás de cómo fue que tú decidiste especializarte en esto, porque aparte, a ver, se ve que te apasiona. O sea, Claro, y eso es sí. increíble, Sí, la sí, neta. sí. O sea, creo que y sobre todo en un tema de medicina, en un tema de la salud, hay algo que a mí es como un tema personal que es, a ver, no lo puedes hacer solamente por un tema económico, sino tiene que apasionarte y tú se ve que te apasiona. ¿Cómo fue que decidiste involucrarte en este tema? Sí, yo pienso que y al final del día soy muy afortunado de hacer lo que me apasiona. Sí. Aunque tengo varias pasiones en mi vida, uno de ellos también es formar equipos de trabajo, ayudar a la gente, escalar ciertos proyectos. Entonces, no solamente, yo me considero un médico que no está enfocado 100% en la medicina. Ok. O sea, yo siempre les digo, con gente que platico, gente cercana a mí, si yo no hubiera sido médico, hubiese sido comerciante. Ok. O sea, a mí me encanta el comercio y me encanta resolver problemas y prevenir problemas. Ok. Entonces, ¿en qué momento me decidí enfocarme a la parte de esta parte de la sobrepeso, la obesidad, de la diabetes? En el momento en el que entendí que es un problema que va en crecimiento en nuestro país. Hoy en día, más de 18 millones de personas viven con diabetes. Uf, Y la obesidad es una de las principales causas de 18 millones. más de... Exactamente. ¿Y hay, Imagínate y hay cuánto más pasa. que más hombres y mujeres? ¿O? Son más mixtos. hombres que mujeres. Son más hombres Son que más mujeres. hombres que mujeres, sí. Pero en el año 2000 eran aproximadamente, según las encuestas nacionales de salud, aproximadamente 4 o 5 millones de personas viviendo con diabetes. Wow, o sea... Estamos hablando que la cifra, sí, se multiplicó por mucho, sí, en 20, 25 años. Creo que también, o sea, ahorita con la nueva regulación que hay para las instituciones educativas, en donde ya no puedes introducir alimentos chatarra o con grasas o con sellos, a mí me parece una gran propuesta, la verdad, porque creo que la falta de educación ante cómo elegir los alimentos es algo que nos ha llevado a consumo excesivo de todo, creo yo. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy practicando, obviamente, o sea, me voy a echar de cabeza, pero no tengo un doctor, nomás lo estoy haciendo yo, de 18 horas de ayuno. Y la verdad es que me siento muy bien, o sea, porque creo que también eso es algo que muchas veces, a veces es mi teoría, obviamente, no soy médico, no soy, o sea, Te estás balconeando, a lo mejor ni digas. no, para que él lo quite, porque ¿sabes qué? O sea, creo que No. también eso Ajá, es mucha sí, sí, información sí. que hay, Sí, ¿no? sí, de, sí. ay, el ayuno Pero yo creo intermitente que y eso todo. no debería ser, ¿no? O sea, Exacto, en estricto exacto. apego, o sea, si lo ves fríamente, Sí. lo que mencionabas hace ratito, ¿no? Hoy en día a lo mejor el TikTok o eso, pero hoy sí tienes que ir con alguien que te Total. diga cómo estás, qué puedes y qué no puedes, Exacto. porque a lo mejor no te quedan, ¿no, Doc? Sí, O sea, definitivamente, y ¿no? es como el autorrecetarse, me imagino, ¿no? El autorrecetarse Sí, es correcto, ¿no? ¿No? Y igual, volviendo desde el punto inicial de las modificaciones de ya no vender comida chatarra en las escuelas, está bien, yo creo que es una buena medida, pero al final del día creo que todo esto viene desde casa. Sí, O sea, Exacto. si desde casa Con no la educación, empezamos a fomentar buenos hábitos de salud y sobre todo con el ejemplo, ¿no? O sea, si los padres no hacen ejercicio, si los padres no dejan de lado las bebidas energetizantes, los refrescos, los azúcares, las harinas. Yo traigo mi bebida de ¿Electrolitos? Sí, pero es un electrolito, Es un ¿no? electrolito. Es un electrolito. Mucho azúcar. O sea, ¿de qué manera puedes tú transmitirle este ejemplo Sí, sí, a las nuevas a las nuevas generaciones? generaciones. ¿Crees Exactamente. que ha sido Entonces, por eso? O sea, las generaciones anteriores no se han cuidado y hasta apenas está cuidándose. Bueno, yo lo veo en el gimnasio, ¿no? Ahorita Sí. que estoy yendo, gente de mi edad, pues sí hay, pero hay muy pocos. No sé si sea cultural y jóvenes ves muchísimos. ¿Tendría que ver eso, Doc, o no? Yo pienso que tiene que ver con el aspecto de que hoy en día hay más lugares para hacer ejercicio en las grandes ciudades. Porque al final del día la gente que hace ejercicio forma una cultura de hacer ejercicio. Es decir, no me dejas mentir, una vez que tú empiezas a hacer ejercicio, mantienes formas una necesidad. Y entonces si tú desde joven, desde niño, desde adolescente, empiezas con la cultura de cuidar la alimentación,
cuidar, hacer ejercicio, tener una disciplina deportiva, lo vas a seguir haciendo. Así no tengas un gimnasio, así no tengas ni siquiera elementos que te permitan hacer ejercicio. Basta con que te salgas a correr, a caminar, a trotar, a hacer ejercicio con tu mismo cuerpo, ¿no? Y hoy en día, obviamente, cuando uno tiene ese acercamiento hacia los centros deportivos, pues empiezas a ser observador y te empiezas a dar cuenta pues que hay más gente joven que gente mayor, adultos mayores o personas incluso de la tercera edad. Pero también pienso que tiene mucho que ver con que pues hoy en día la población joven ha ido en aumento y que también tienen más tiempo, es una realidad. No es lo mismo tener un negocio, tener un trabajo, tener ocupaciones, ser ama de casa, ser padre, etcétera, a ser adolescente, ser joven y que tu ocupación sea la prepa, la universidad, etcétera. Entonces yo creo que viene encaminado en toda esa parte. Yo creo que acabas de decir algo muy importante ambos, que es el tema de la educación desde casa. Sí. O sea, creo que desde ahí parte todo y muchas veces no sabemos ni por dónde empezar. O sea, ¿usted qué diría que es como la forma correcta de empezar a generar este tipo de hábitos y de esta prevención? Porque la cultura de la prevención en México es nula en todos los sentidos, no únicamente en la salud, pero la salud creo que es algo que ya nos está cobrando factura muy alta. Cañón, como sociedad, ¿no? Pero, ¿qué diría que es como lo ideal para hacer esta cultura de la prevención y empezar con esta disciplina o cultura? Pues yo creo que lo ideal sería que fomentamos culturas de, primero, una educación. O sea, todo viene desde la educación, sí, y es la raíz de todo. Si tienes una educación alimentaria, lo vas a poder transmitir hacia los demás. Muchas personas no saben qué es un carbohidrato, qué contienen los carbohidratos. Muchas personas piensan que tomarse un jugo de naranja es saludable. Sí, claro. Muchas personas piensan que comerse 6, 7, 8 tortillas es normal, es saludable porque es maíz y es natural. ¿Sí? Muchas personas no tienen esta falta de información. Esta falta de información, y la información bien estructurada se convierte en educación, y la educación se convierte en una herramienta bien poderosa para que la puedas utilizar a tu favor. Entonces vienes de la educación, y después viene, una vez que tienes esa educación, una vez que tienes esa conciencia de qué es lo adecuado para tu cuerpo, entonces puedes elegir. Y entonces viene esta capacidad de elección, ¿no? Yo elijo tener el mejor estilo de vida posible en base a mis limitaciones, porque hay que decirlo, no todas las personas pueden pagar una membresía en un gimnasio, pero todas las personas podemos comprar unos tenis y salirnos a correr. ¿Sí? O todas las personas podemos hacer ejercicio desde casa, o todas las personas podemos escoger comprar la mejor alacena posible en base a nuestras posibilidades. Claro. Y segundo, yo diría chequeos tempranos. ¿Por qué no nos checamos? ¿Sí? Es decir, hoy en día el diagnóstico de la prediabetes, de la resistencia a la insulina, del sobrepeso, la obesidad, de la hipertensión, de la prehipertensión, de enfermedades metabólicas está al alcance de todo el mundo. Los estudios son bastante accesibles. Hay muchos laboratorios. Sí, hay muchos laboratorios. De todo tipo, ¿no? Pero desgraciadamente, ¿qué hacemos, Carlos? Nos esperamos hasta que me duele la cabeza, me siento cansado, estoy perdiendo peso sin realmente buscarlo. Claro. Me siento muy débil, algo me está, o el clásico, me dio diabetes después del susto. No. Te dio diabetes, tú tuviste alguna situación, algún accidente, alguna mala noticia, y eso hizo que te fueras a checar por alguna circunstancia. Me pasó un caso de un paciente que me dice, doctor, es que me dio diabetes después de un choque. ¿Por qué después de un choque? Pues porque me asusté mucho, ¿no? Ok. ¿Y qué pasó ahí? No, pues fue el choque, me llevaron a urgencias y en el hospital me dijeron que tenían 500 de glucosa. No. Toda esa serie de circunstancias hicieron que te llevaran a un centro de salud, que te hicieran una determinación de glucosa y se dieran cuenta que tenías diabetes. Pero tú ya tenías diabetes desde hace mucho tiempo. Sí, claro, eso. Oye, ¿por qué hoy qué papel juega en el tema de acompañamiento psicológico y nutricional en el tratamiento de enfermedades metabólicas? Creo que es algo bien importante. Creo que es muy importante porque muchas veces como médicos, algo que le critico mucho a nuestros colegas, y eso pienso que está cambiando en las nuevas generaciones de médicos, es que buscamos no formamos equipos de trabajo. Okay.
Y entonces, desde el consultorio, con tus herramientas y limitaciones, buscas darle recomendaciones generales de salud al paciente. No tocas ni siquiera temas emocionales. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces llega el paciente, vamos a poner el contexto de un paciente o el ejemplo de un paciente que viene con sobrepeso y con obesidad. El paciente entra y ya sabe que tiene sobrepeso y obesidad. Y habitualmente, ¿qué se le dice al paciente? Tienes que bajar de peso. El paciente ya lo sabe. Sí, claro. El paciente ya lo sabe. No, el paciente lo que necesita es que estructuremos un abordaje diagnóstico y un plan de tratamiento. Y entonces, ese plan de tratamiento tiene que englobar un equipo de trabajo diseñado alrededor del paciente. Y ese equipo de trabajo es el médico, por supuesto, que ¿qué va a hacer el médico? El médico va a hacer el diagnóstico de sobrepeso o obesidad. Si tienes sobrepeso, tienes obesidad, ¿qué tan mal está tu composición corporal? ¿Qué tan alto está tu porcentaje de grasa corporal? ¿Qué tan alto está tu nivel de grasa visceral? Te voy a hacer estudios. ¿Tienes resistencia a la insulina? ¿Tienes prediabetes o no las tienes? Qué bueno, metabólicamente podemos considerarte una persona sana y vamos a trabajar para que no desarrolles alteraciones metabólicas. Ese es el trabajo del médico. Me encanta. Vamos a poner a tu disposición los mejores tratamientos que puedas utilizar para mejorar condiciones que tal vez en este momento están empezando y que no evolucionen a desarrollar complicaciones metabólicas severas. Y por otra parte, te voy a mandar con nutrición. Yo a todos mis pacientes tienen que pasar por el nutriólogo. ¿Por qué? Porque los nutriólogos, ¿qué van a hacer? Van a empezar a establecer un plan de alimentación. Ya sé, aquí tenemos muchos roces con el paciente. No, es que a mí no me da tiempo de hacer la dieta. Es que a mí no me gustó la dieta del nutriólogo. Es que es una dieta restrictiva. Es que es esto y es que es lo otro. No, como todo en la vida. Saludos, evidentemente, nutrición, ¿qué va a empezar a hacer? Te va a empezar a educar, te vas a empezar a dar cuenta, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes, a mí no me gustaba tal clase, a mí no me gustaba hacer tal cosa, pero lo tienes que hacer, tienes que salirte de tu zona de confort y tienes que llevar a cabo un proceso repetitivo que te ayude a perfeccionar una habilidad, y esta habilidad se llama la habilidad del buen comer. Y una vez que tienes esta habilidad y que sabes qué puedes comer, en qué cantidades, entonces tú te puedes seguir solito. Pero hasta que no tienes este proceso repetitivo de dieta, seguimiento, educación nutricional, no lo puedes hacer. Y por otra parte, hay muchos pacientes que muchas veces normalizamos, ¿no? Me siento triste, me siento cansado, tengo apatía, tengo mucho estrés, ¿no? Tengo la parte de la familia, el trabajo, el negocio, el emprendimiento, los proyectos. Y entonces te saturas de tantas cosas, ¿y en qué momento estás tú? Claro. Sí, y entonces muchas veces cuando vas con el psicólogo, empiezas a darte cuenta que estás priorizando todo menos a ti. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que te das cuenta que no estás poniendo límites. No pones un límite a la comida, no pones un límite de pronto es que voy a tomar decisiones y voy a salirme de mi zona de confort y voy a empezar a hacer ejercicio. Voy a tomar la decisión de cuidarme, ¿sí? O por otra parte, hay muchas personas que viven con trastornos de la conducta alimentaria. Y es algo que está muy infradiagnosticado hoy en día en la población, que tiene sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Muchas personas que tienen sobrepeso y obesidad han hecho de todo, ¿sí? Dietas extremas, como decíamos hace ratito, ¿no? Autorrecetadas, autoindicadas, que los ayunos severos intermitentes, se han aplicado medicamentos, han tomado decisiones, pero hay que entender por qué. O sea, más allá de criticarlos, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha llevado a tomar estas decisiones? Y muchas veces es la falta de la orientación psicológica. Es más psicológico el tema. Es un tema psicológico en muchas personas, no diría que en todos, pero es un tema muy importante. Sí, es cierto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, vamos a imaginarnos una chica de 18 años de edad, que eso es algo de todos los días, ¿sí? Que a sus 18 años de edad le dicen que ella es la más gordita del salón y que sus papás y su familia le dicen que tiene que bajar de peso, y se lo han dicho desde niña. Okay. ¿Sí? Y que en la escuela le hacen bullying por tener sobrepeso o obesidad, y que la critican porque no forma parte de las niñas más bonitas y con mejor cuerpo del salón. Vamos a introducirnos en la mente de esta persona. ¿Cuál va a ser su deseo? Su deseo va a ser querer encajar, ¿sí? En un grupo, ¿sí? Y ser aceptada. Y para ella, si tiene una mala orientación, ¿sí? Va a ser, tienes que cumplir los estándares para poder encajar en este grupo. ¿Y el estándar cuál es? Ser delgada. Pero claro que no, hay que entender
volvemos a lo mismo. El sobrepeso, la obesidad es una condición crónica, compleja, heterogénea, de causa multifactorial. Muchas veces no es elección del paciente, no es elección de la persona. Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo en nuestro proyecto, que es nuestra clínica, que es Endocrinea, es voltear a ver esa parte y decirle al paciente, no está mal que tengas sobrepeso o obesidad, no es tu culpa al 100% y no se trata de que lleguemos al peso ideal. Se trata de identificar cuáles son los factores que te están llevando a desarrollar un aumento constante de peso. Es la parte emocional, ¿sí? Es que no tienes un autocontrol, no sabes poner límites. ¿Y por qué no sabes poner límites? Es porque a lo mejor tienes un tema de que estás envuelto en una gran cantidad de deberes de trabajo y demás y que no te permiten cuidarte. Ha sido todo lo que es lo que le conocemos como que te has que te has envuelto en el ambiente obesogénico desde niño, es decir, una gran oferta alimentaria, una falta de ejercicio. Hoy en día el trasladarse de un lugar a otro no se hace a pie, no se hace en bicicleta, se hace en los vehículos. Y entonces, ¿qué pasa? El paciente va aumentando de peso y paulatinamente va enfermando, ¿no? Lo que buscamos es prevenir siempre. Ahorita que decías eso, ¿cómo funciona el modelo de Endocrinea y qué es lo que lo hace diferente? ¿Cómo funciona el modelo de Endocrinea? El modelo de Endocrinea es uno de los pocos proyectos a nivel nacional que lo que busca es hacer un diagnóstico correcto en el paciente y nos enfocamos en dos grupos poblacionales, personas que viven con diabetes y personas que viven con obesidad. Y lo que buscamos es prevenir, es decir, la persona que tiene sobrepeso o obesidad, llevarla a su mejor peso saludable posible a través de identificar, a través de estudios de laboratorio, valoraciones médicas, si tienen ya alguna alteración metabólica. Personas que tienen diabetes, incluso tratar de abordarlas desde que tienen desde que van iniciando con la diabetes o incluso desde que tienen prediabetes. Lo que hacemos nosotros es ponemos a disposición de los pacientes médicos especialistas en medicina interna, nutriólogos clínicos y un equipo de psicología, además de que les hacemos estudios de laboratorio de manera paulatina. En base a esto, se arman diagnósticos correctos y se arman planes de tratamiento especializados para los pacientes. Es decir, si un paciente tiene sobrepeso o obesidad y está en el peso más alto de su vida, buscamos que tenga una pérdida de peso de manera saludable. Si el paciente tiene sobrepeso o obesidad y aparte estamos identificando que tiene prediabetes, resistencia a la insulina, prehipertensión, buscamos revertir estos diagnósticos. Okay. Si el paciente llega con niveles de glucosa en 500, 400, buscamos llevarlo a metas de control de la diabetes lo más rápido posible para poder evitar a lo largo del tiempo que el paciente desarrolle complicaciones. Y una vez que el paciente está estable en cuanto al peso, está estable en cuanto al control de la diabetes, le damos seguimiento para que el paciente se mantenga estable, no tenga recaídas y podamos a lo largo del tiempo asegurar que el paciente no desarrolle complicaciones. Este modelo lo estamos implementando a nivel local, aquí en Ciudad de Puebla, de manera presencial, pero es una clínica híbrida que está teniendo alcance a nivel nacional. Okay. A través de la digitalización y el uso de la tecnología, nosotros estamos buscando llegar a todo el país. Okay. Me encanta el tema que sea integral, porque creo que, o sea, muchas veces nada más vamos, por ejemplo, con un coach, o vamos con un nutriólogo, o vamos con un psicólogo, pero realmente no hay como esta información para todos, ¿no? Entonces, pues tú estás atendiendo como puedes todo, y no hay como un enfoque o un cauce para que te logre llevar a ese objetivo, que lejos de es una pérdida de peso, es un estado saludable de tu organismo y metabólico, que eso me encantó. ¿A qué te refieres con un estado saludable metabólico? ¿A qué nos referimos? Hoy en día, cuando abordamos a un paciente que tiene sobrepeso o obesidad, buscamos descartar algo que le conocemos como el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es el conjunto de 5 alteraciones que puede tener el paciente y que si al menos tiene 3 y no las controlamos, ese paciente irremediablemente va a terminar desarrollando enfermedades como la diabetes, la hipertensión o los infartos. El primero es el aumento de peso de manera constante. Tú puedes tener sobrepeso o obesidad, pero cada vez puedes estar ganando más y más y más peso. Si no detenemos esa ganancia de peso y logramos que logres tener una pérdida de peso de al menos el 5 al 10% del peso que tienes estando en tu peso más alto, pues ese es un factor de riesgo para que enfermes a futuro. Segundo punto importante, resistencia a la insulina. Si tú cuando vas subiendo de peso, dejas de hacer ejercicio, empiezas a consumir alimentos ricos en harinas y carbohidratos, tu cuerpo empieza a producir cada vez más insulina para poder mantener niveles normales de glucosa.
Este esfuerzo constante pone en estrés al páncreas y hace que el páncreas se esfuerce demasiado, pudiendo llegar a desarrollar diabetes. Y lo que le conocemos como la falla en la función pancreática. Entonces, el primer punto es, repasando, aumento de peso, resistencia a la insulina. El tercero es la prediabetes, el estado previo al desarrollo de la diabetes. El cuarto es la prehipertensión. Tus niveles de presión arterial ya no están normales, empiezan a estar elevados, pero no están tan elevados como para considerarte una persona con hipertensión. Y el quinto es la dislipidemia, la elevación del colesterol y el triglicérido. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en la parte médica. No solamente decirle al paciente, tiene sobrepeso, obesidad, ok, el paciente lo puede deducir. Hay que hacer una evaluación adecuada, hay que aterrizar las cosas. Entonces, es lo que hacemos en endocrinea. Vamos a ver. Llega un paciente, sobrepeso, obesidad. Ok, ¿cuáles son los factores de riesgo que tiene actualmente? El paciente tiene sobrepeso, sí, pero ¿qué grado de sobrepeso, obesidad tiene? ¿Cuál es su composición corporal? ¿Cómo están sus niveles de glucosa? ¿Cómo está su nivel de insulina? ¿Cómo está su nivel de colesterol? ¿Cómo está su nivel de triglicérido? ¿Cómo están sus cifras tensionales? Y en base a eso identificamos problemas. Tienes prediabetes, tienes resistencia a la insulina y tienes prehipertensión, o incluso ya tienes hipertensión y no lo sabías. Vamos a empezar a tratar cada uno de estos aspectos de manera integral para poder mejorar tu estado metabólico. Y entonces, cuando el paciente tiene cifras de presión arterial adecuadas, niveles de glucosa normales, niveles normales de insulina, está en su mejor peso posible en los últimos años y tiene niveles controlados de colesterol y triglicéridos, podemos decir que el paciente se encuentra metabólicamente sano. Ok. ¿Es costoso un tratamiento, o sea, con ustedes? No, la propuesta de valor que tenemos nosotros es que lo que buscamos es darle lo mejor al paciente en la medida de lo que el paciente pueda pagar. Es decir, me encanta. individualizamos mucho esta parte. Hoy en día las enfermedades como la diabetes o las enfermedades como la obesidad son enfermedades que tienen bastantes tratamientos. ¿Sí? Entonces vamos a poner el tema de diabetes. En tema de diabetes hay medicamentos muy caros de última generación, pero medicamentos que se han utilizado desde hace 2 décadas, 3 décadas y que siguen vigentes porque son bastante accesibles, son eficientes y son seguros. Entonces algo de lo que hacemos nosotros es, yo le digo humanizar la medicina, ¿sí? No la vemos como un negocio, sino la vemos como de qué manera te puedo ayudar. Me encanta. ¿Sí? Y tratamos de ser muy transparentes con nuestros pacientes. Le decimos, este es tu problema. Con toda confianza, dime cuánto puedes destinar de tus recursos y en base a eso tratamos de darte el mejor tratamiento posible. Si el paciente me dice, ¿sabes qué? Yo puedo gastar 500 pesos en medicamentos al mes, tratamos de buscar las mejores herramientas. Si el paciente me dice, ¿sabes qué? El precio, el dinero no es un tema, está bien. Y si lo necesita, lo indicamos, porque también pasa que el paciente a veces no necesita los medicamentos más caros. Claro. A veces el paciente necesita cambios en el estilo de vida, apoyo psicológico y no necesita necesariamente intervención farmacológica. Entonces, ¿qué tan caro es? Evidentemente, el cuidar tu salud es una inversión. Totalmente. Sí. Pero es más caro tener una complicación y por eso la propuesta de valor de nosotros es prevenir. Vamos a prevenir, vamos a estudiar, ¿no? desde una etapa temprana y y en base a eso tenemos una amplia variedad de opciones donde el paciente, ¿sabes qué? Puedo esto, puedo el otro, está bien. En base a lo que tú puedas costear, nosotros te podemos apoyar. Doc, ¿qué es lo más valioso que has aprendido al acompañar tantos pacientes durante estos años? Lo más valioso. Es una pregunta difícil, Carlos, porque yo creo que lo más valioso, y tal vez va a sonar muy trillado, pero yo creo que lo más valioso es la salud, ¿no? O sea, porque tú puedes tener, y esto es algo que me trae a la memoria un paciente mayor, que me decía, ¿qué es más valioso? ¿El tiempo, la salud o el dinero? Okay. Yo le decía, el tiempo. Me decía, no. Yo tengo 78 años de edad y ya no tengo tiempo. ¿Sí? Yo sé que estoy ya en algún momento, lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte. Y me dice, pero si tuviera salud, ¿sí? A pesar del poco tiempo que aún no sé, me dice el paciente, no sé cuántos años más vaya a vivir, pero si tuviera salud, ¿sí? Si fuera una persona que
tiene energía, que no tiene ninguna enfermedad diagnosticada, me sentiría pleno y podría hacer todo lo que yo quisiera hacer. Pero en este momento, el que mi salud esté comprometida me limita en muchos aspectos. Wow. Tanto a nivel económico, físico, emocional. Entonces yo creo que lo más importante, solamente lo que he reafirmado a través de ver y ver y ver y ver pacientes, es que lo más importante es la salud. Oye, ¿y qué le dirías a alguien que ha perdido la esperanza en el tema de mejorar su salud? Yo le diría que se acerque con personas que lo puedan ayudar, con personas que busquen soluciones, que sean personas, que sean médicos honestos, que te hablen desde una parte, que no te digan lo que quieres escuchar, sino que te digan lo que es y lo que necesitas. Y en base a eso, realmente veamos qué es no tener ya una solución, qué es ya perder la esperanza, ¿no? Yo creo que la esperanza muere al último. En la parte médica hoy en día la medicina ha crecido mucho, tenemos mucho desarrollo tecnológico, tenemos mucho desarrollo en cuanto a medicamentos y siempre hay algo que ofrecerle al paciente. Siempre. Interesante, ¿no, Jay? Me encanta, la verdad es que ayudó muchísimo esta plática para romper paradigmas, para tener esperanza y para acercarte a las personas indicadas. Y sí, justamente, o sea, en verdad no se automediquen, se los digo por experiencia. Ya me acaba de caer el 20, la verdad. La verdad lo sí. hicimos por... Sí, ¿verdad? Chingona. No, déjame sirves. O sea, sí, totalmente, porque nada más vivimos pasándonos dietas, o sea, Sí. a lo burdo, a lo tonto. Que no es, o sea, no es malo, pero al final, repito, no atacas como lo que dice Claro. el doctor, ¿no? Todo Claro. el tema, que no solo es uno, son varios, ¿no? Y todos van de la mano, ¿no? Entonces, me encanta el tema también metabólico porque creo que eso también es algo que debemos de estar en constante chequeo y tener esa cultura de la prevención. Y aunque te dé miedo, ¿no? O sea, que digas, ay, no sé cómo vayan a salir mis resultados, es el momento perfecto para atacarlo en el momento que tú decidas hacerte esta evaluación. Por supuesto, yo creo que ahí acabas de decir algo muy importante, es confrontar nuestros miedos y dejarnos guiar por las personas con conocimiento sólido en esto y profesionales al 100%. ¿A dónde va ahora la medicina? O sea, ¿dónde ves ahora la medicina en unos años cuando ya está avanzando muy cañón? Sí. ¿Qué viene? O sea, ¿qué es las tendencias que vienen? Yo pienso que viene una etapa, una era de lo que le conocemos como la medicina de precisión. Ok. Es decir, estudiar al paciente de una manera tan detallada que para determinar en qué momento darle tratamiento médico si es necesario. O sea, como preventivo, Preventivo, pero al final del día Específico, vamos a poner esta especificado. parte, ¿no? Hace años nos esperábamos a que el paciente desarrollara diabetes para darle el medicamento. Es decir, no te voy a dar un medicamento porque no tienes diabetes, Sí. pero tienes sobrepeso, tienes obesidad, no haces ejercicio, tienes un historial de familiares con diabetes, papá, mamá, tíos, hermanos, abuelos, y tu glucosa está un poco elevada. No necesitas medicamento. Claro que no. Te están dando todas las señales de que el paciente, si tú no lo abordas, va a terminar desarrollando diabetes. Entonces, de manera precisa, empieza a tratarlo. Ya. Lo antes posible. Entonces, yo creo que va a esa parte, ¿no? ¿Por qué te esperas a tener...? Es que hay personas que tienen más sobrepeso que yo. Es que hay personas que... no sé, hay personas que tienen peor alimentación que yo. No, que también es algo bien importante. Cada persona es afectada de manera diferente. Es decir, y es bien importante algo que hacemos, ¿no? Nos comparamos, ¿no? Es que esa persona ni se cuida. Y yo medio me cuido y entonces no me va a pasar lo que a esa persona. No, claro que no. La medicina es heterogénea, ¿sí? Es decir, tú puedes estar expuesto a los mismos factores y que a ti no te pase y al otro sí le pase. Pero no por eso te vas a confiar. Entonces, lo más importante es la medicina de precisión. Y yo creo que así se va la medicina, ¿no? En precisión en diagnósticos. ¿Y cómo puede ser preciso? Abordajes, estudios de laboratorio, chequeos tempranos y tratamientos oportunos. Oye, ¿realmente el hipotiroidismo se cura y la resistencia a la insulina? Porque veo mucha información en donde te mencionan de otros países y tomo y ya se me quitó. ¿Realmente se quita o es para toda la vida? Esto viene de la mano con el diagnóstico y el diagnóstico, en el caso del hipotiroidismo. ¿Cuál es el diagnóstico de hipotiroidismo? Y después viene la causa secundaria que fue el hipotiroidismo. Porque hay hipotiroidismos de causa autoinmune, hay hipotiroidismos posquirúrgicos, es decir, hay personas que tuvieron cáncer de tiroides y les tuvieron que retirar la tiroides.
hay hipotiroidismos gestacionales, es decir, que se dan durante el embarazo, hay hipotiroidismos subagudos que son causados por alguna infección viral. Okay. Entonces, dependiendo la causa, será si el hipotiroidismo es reversible o no. ¿Sí? Básicamente, hipotiroidismos quirúrgicos e hipotiroidismos autoinmunes, como la enfermedad de Hashimoto, no son hipotiroidismos curables, son tratables, perfectamente tratables, y los demás hipotiroidismos pueden ser reversibles, ¿no? El hipotiroidismo por embarazo o el hipotiroidismo por alguna infección viral. En el caso de la resistencia a la insulina me gusta decirles que es una condición multifactorial. Entonces, más allá de ser un diagnóstico tal cual, forma parte de un diagnóstico que es lo que mencionamos, que es el síndrome metabólico, ¿no? Resistencia a la insulina, prediabetes, prehipertensión, elevación de colesterol, triglicéridos y aumento de peso. Entonces, en la medida en la que controlemos todos estos factores, va mejorando. Y todo eso, la base, ¿cuál es? Hábitos, ¿no? Ejercicio, mejorar tu composición corporal, lograr el mejor peso saludable posible y cuando se requiere intervención oportuna con los mejores medicamentos que estén a disposición del paciente o a los que el paciente pueda acceder para poder revertir esta condición. Pero la resistencia a la insulina, te diría, Carlos, depende. ¿En qué momento le estamos abordando? Evidentemente, si estamos abordándolo en un momento muy tardío, tal vez ya no sea reversible. Depende mucho la predisposición genética de la persona. Depende mucho la severidad de la resistencia a la insulina de la persona. Va a depender muchísimo. Y eso es lo que hace tan importante y tan interesante el mundo de la medicina, que la medicina es y seguirá siendo algo muy personalizado. ¿Sí? Es decir, doctor, yo puedo revertir mi resistencia a la insulina, vamos a estudiar tu caso. Tu caso no es el mismo que el de otra persona. Fíjate, o sea, justo a lo mejor la respuesta que buscabas, ¿no? Donde, pues, no dudo que al vecino le funcionó, pero pues, somos seres independientes y tenemos nuestros rollos individuales, ¿no? Me encantó la palabra heterogénea. O sea, creo que es algo que debemos de romper estos paradigmas y atendernos con los especialistas que justamente tienen una perspectiva humana de la medicina, que eso creo que es algo que se debe de sembrar y permear en toda la sociedad que actualmente se dedica al tema de la salud, que debe de ser con una perspectiva humana. Pues muchísimas gracias por toda la información, Doc. En verdad que ha sido súper enriquecedor y creo que va a ser de mucha valía para todos los que nos están viendo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Tenemos el juego de la vida, así le llamamos, y es un souvenir donde la carta te la puedes llevar. No es cierto, no la tienes que regresar. Escoge una, lee y no. Lee, y si nos dices, dice, si la traduces, que menciona algo que te gusta acerca de tu generación. Pues yo soy generación millennial y yo creo que la generación millennial es una generación que es muy resiliente, o sea, no se quiebra fácilmente. O sea, nos gustan los retos, nos gustan los problemas, nos gusta equivocarnos. ¿Para qué? Porque en el momento en el que tú tienes un reto, entre más rápido te equivoques, vas a aprender mucho de los errores y vas a encontrar soluciones y vas a encontrar mejores caminos y mejores maneras de hacer las cosas. Está buena. Me encanta. Y ya por último, Doc, ¿qué es para ti una mente audaz? Una mente audaz. Yo creo que una mente audaz es una mente que siempre está buscando retos. Una mente que no está tranquila, descansando. Es una mente que siempre está pensando y buscando nuevos retos, nuevos horizontes. Es una mente que todo el tiempo quiere aprender nuevas cosas y poner a prueba sus conocimientos. Me encanta. Pues muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Redes sociales, todo. Actualmente TikTok, Dr. Javier Endocrino. Ahí me encuentran. Ok, pues muchas gracias, Doc. Para terminar el capítulo, ¿te gustaría cerrarlo con qué? Pues chéquense, vayan al médico, háganse estudios, hagan ejercicio, dejen de posponer las cosas, enfrenten sus miedos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, amiga, Carlos. Gracias, amiga. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Mentes Audaces. Gracias. Denle la campanita. Gracias. No te pierdas cada semana un capítulo nuevo de Mentes Audaces. Síguenos en nuestras redes sociales y por favor coméntanos a quién quieres que invitemos. Y denle la campanita, por favor. Acompáñanos en este viaje creciendo juntas y juntos en Mentes Audaces.